Bueno, doctores, digamos que primero que nada decidimos junto a la U grabar varias tutorías, unas porque habían quedado como incompletas en la hora de la grabación o habían quedado también con un audio un poco, pues, nefasto. Entonces, si no es más, pues les voy a dejar acá la grabación para los que no pudieron asistir o los que deseen repetir la tutoría, pues, de síndrome convulsivo, parte uno. Entonces, como les decía en su momento, acá tenemos la bibliografía recomendada. Esto va sobre todo pues de la fisiopatología. Entonces, acá hay un primer de Nature muy, muy bueno que habla en general tanto como de etiologías como de fisiopatología. La nueva clasificación de la ILAE, que va a ser importante ya que en esta tutoría vamos a discutir, por un lado, la fisiopatología, pero también el tratamiento. Y finalmente, por supuesto, el Néter de Neurología, un muy, muy buen libro, como en general para contextualizarse, pues de varias condiciones neurológicas. Entonces, este es nuestro índice. Vamos a hacer un breve repaso de la fisiología eléctrica, del sistema nervioso central, después de la etiología y fisiopatología y finalmente hablaremos un poco de farmacología. Entonces, en general, de fisiología eléctrica o fisiología general, pues recordemos que teníamos, por un lado, esto de la sinapsis, que básicamente es la comunicación entre, pues, dos neuronas, aunque realmente esto puede ser entre una gran cantidad de neuronas y adicionalmente sobre todo unas que son las interneuronas, pero hablaremos de eso pues más adelante. Por ahora, lo importante es recordar que las sinapsis son estas regiones especializadas, ¿cierto? Que van a permitir la comunicación de las neuronas entre sí mismas. Y en general, en una sinapsis clásica vamos a tener una neurona presináptica pero también vamos a tener una neurona pues postsináptica que va a estar recibiendo sobre todo como este output asociado a los neurotransmisores o también a las sinapsis pues eléctricas que los habíamos discutido, ¿ok? Entonces, estas eran las partes de la sinapsis a grosso modo y lo importante es eso, que la neurona presináptica es la que está enviando cierto impulso, está enviando cierta información a la postsináptica y normalmente esta comunicación se hace gracias a los neurotransmisores, ¿de acuerdo? Estos neurotransmisores, como habíamos dicho, tenían ciertos requisitos para ser considerados neurotransmisores, porque también teníamos gliotransmisores, bueno, etcétera. Y en general, pues estos tenían un efecto en la neurona postsináptica gracias a que había un receptor que recibía, o pues sí, digamos, ahí se unían estos neurotransmisores y generaba finalmente un efecto. Digamos que lo importante es que estos efectos pueden ser excitatorios o inhibitorios. ¿Sí? Y algo antes de entrar en materia quería dejar también muy claro era esto del complejo de SNET. Entonces, si ustedes ven esta imagen, lo que ustedes están viendo son las vesículas, ¿cierto? Y que al finalmente salen los neurotransmisores, que es lo que está en rojo. ¿Ok? Eh, entonces, de hecho, acá quería anotarles. ¿Dónde está? Ah, acá. ¿Cierto? Entonces, digamos que acá lo que estamos viendo es justamente ese proceso en el cual están pues los neurotransmisores, finalmente llegan al receptor, pero antes de ello estaban como empaquetados en lo que viene siendo una vesícula, ¿ok? Entonces, ahí lo importante es que esta vesícula tiene un proceso en el cual se fusiona con la membrana y finalmente se abría como lo veían en la imagen anterior. Acá es importante que hay un complejo proteico que es el que se encarga de esta fusión. Como lo ven acá, en la vesícula propiamente hay unas proteínas como la sinaptotecmina, la sinaptorevina, ¿sí? También tenemos la SNAP25 y la sintaxina que están propiamente en la membrana. ¿Y esto porque es importante? Porque hay medicamentos que pueden actuar, de hecho, en esta fusión vesicular. De hecho, si digamos en las crisis epilépticas, que hay una alteración, sobre todo pues entre los potenciales excitatorios posinápticos versus los inhibitorios posinápticos, mediados por cierto tipo de neurotransmisores que tienen un efecto excitatorio, lo que podríamos al final hacer es que ese neurotransmisor en ningún momento sea liberado hacia la hendidura sináptica y que la neurona posináptica pues reciba a ese neurotransmisor y finalmente tenga el efecto. ¿Sí? Acá lo más importante recordar, pues es eso, la sinaptotecmina, ahí a ella se le une el calcio y el calcio, al unirse a la sinaptotecmina, genera como esa fusión vesicular
Entonces, van a haber ciertos medicamentos que, por ejemplo, van a inhibir la entrada de calcio, de esa forma no hay una fusión vesicular, otros que van a inhibir, por ejemplo, la SNAP 25, como lo es la toxina botulínica, de hecho. Entonces, en general, en el potencial de acción, acá lo importante que hay que recordar es eso, ¿no? Que hay un balance más o menos excitatorio e inhibitorio. Y cuando estamos despolarizando a una célula, en este contexto a una neurona, lo que tenemos es que la neurona está en una, digamos, una polaridad negativa, ¿cierto? Está hiperpolarizada a unos menos 90 milivoltios, es decir, está negativa, gracias a sus componentes intracelulares, digamos, como cotidianos, como lo son los aniones orgánicos, es decir, las proteínas, eh, en general, son los más importantes, ¿sí? Y extracelularmente tenemos un ambiente más positivo. Entonces, en este potencial de acción, lo que recordábamos es que cuando cambiaba esta polaridad, es decir, la célula se volvía sobre todo más positiva, se despolarizaba, era marcada por una entrada de sodio, lo cual tiene sentido porque el sodio tiene carga positiva y lograba convertir esa neurona de estar en unos menos 90 a unos más 30 milivoltios. Y la repolarización, si bien estaba también mediada por el cierre de canales de sodio, estaba principalmente mediada por la salida de potasio intracelular. Y esto es importante explicarlo porque si bien la célula tiene un ambiente intracelular negativo en su mayoría, pues está en un reposo entre unos menos 70, unos menos 90, dependiendo de la célula, eh, tiene unas cargas igual ligeramente positivas y esa sobre todo es el potasio, por lo cual para las células más eficientes sacar lo poco que la hace positiva y de esa forma hay una repolarización y llega también a una hiperpolarización, ¿cierto? Y vuelve a su estado normal. Entonces, ahí lo que está viendo en la gráfica, sobre todo en la parte en lo que está subrayado como en verde, ahí lo que está viendo es la repolarización, entonces está sobre todo eso, mediado por la salida pues, de potasio. Después les mencionan una hiperpolarización y hay un periodo refractario. En este periodo refractario normalmente se divide en uno relativo y absoluto. Y básicamente lo que nos está queriendo decir es que la célula cuando está en un periodo refractario absoluto no puede recibir ningún otro impulso, es decir, no puede volver a ponerse positiva, es decir, despolarizarse, ¿ok? Cuando es relativo, si hay un impulso muy fuerte, podría despolarizarse, ¿sí? Y eso es importante porque tal vez en las crisis epilépticas hayan ciertos ambientes celulares que sobre todo promuevan a que se despolarice la célula continuamente. Y esto pues asociado a estos también aniones y también cationes, ¿ok? Entonces, de hecho, estos aniones y cationes, principalmente el sodio y calcio, sobre todo pues lo dicho, el sodio extracelular y los también inhibitorios o por decirlo así, los aniones, es decir, los que tengan carga negativa, como lo son el cloro, también extracelular, pues van a ser sobre todo los que van a mediar estos procesos y como los veíamos en otras tutorías, también asociados a estos neurotransmisores. Los neurotransmisores realmente se unen a un receptor y ese receptor va a tener la capacidad finalmente de permitir la entrada o salida de ciertos iones en específicos. Entonces, si el glutamato permite la entrada de sodio a la célula, pues esta se va a despolarizar. Pero si el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio, permite la entrada de cloro, pues esta se va a volver más negativa y se va a hiperpolarizar. Y eso es algo que conocemos como el potencial inhibitorio posináptico, pero también el excitatorio posináptico. El inhibitorio posináptico siendo mediado por cloro principalmente y el excitatorio posináptico sobre todo por sodio. ¿Ok? Entonces, acá recordamos esta parte de los neurotransmisores. Entonces, es muy importante que en la epilepsia en general, aunque la epilepsia tiene unas definiciones propias y ya específicas, y también en las crisis convulsivas y en los síndromes en general epilépticos, pues van a ver sobre todo, todo se va a resumir en una alteración en el equilibrio de lo que genera la excitación y la inhibición. Entonces, puede ser que el sistema se excite muchísimo más porque tiene mecanismos inhibitorios que están fallando o simplemente porque los mecanismos excitatorios superan a los inhibitorios y no hay, digamos, una forma de compensarlo. Para el glutamato, que recordemos que es el principal excitatorio, aunque tiene cierto tipo de receptores que tienen un efecto contrario, en general son excitatorios y gracias a que entra el sodio o entra el calcio, el AMPA,
siendo un canal ionotrópico, un receptor ionotrópico, y el NMDA también ionotrópico que permite la entrada de calcio. Muy importante el NMDA asociado a la memoria. Y recordemos que el NMDA no solamente necesita glutamato para que entre, para que permita la entrada de calcio, sino que también necesita glicina y que se retire un tapón de magnesio que tiene ese receptor. El GABA, en general, lo que causa es la entrada de cloro y por ende un mecanismo, digamos, inhibitorio o hiperpolarizante. Entendiendo esto, pues podríamos irnos ya a las etiologías y si bien la idea es que en la otra tutoría con Laura revisaron sobre todo el tema de las clasificaciones y las definiciones, acá lo importante sí es tener como unos conceptos básicos al respecto. Digamos que en español nos cuesta tener una traducción específica de lo que es seizure, pero básicamente es ese desbalance electroquímico y sobre todo de una característica proexcitatoria, ¿cierto? Que causa unas descargas, digamos, aberrantes. Eso es una seizure. Y la epilepsia, en cambio, es un desorden neurológico crónico que tiene una, digamos, un diagnóstico pues tanto clínico como paraclínico, pero la epilepsia como tal es un desorden, ¿cierto? Neurológico y tiene unos criterios para clasificarse de esa forma. Ahora, también lo que podemos tener es una crisis epiléptica o un ataque epiléptico. También muchas veces se le denomina convulsión, ¿cierto? Pero una persona puede convulsionar y no necesariamente tiene que ser epiléptica. ¿Sí? Eso es lo que quiero que se lleven de esta diapositiva. La epilepsia es un desorden neurológico crónico, pero pueden haber ciertos fenómenos que no necesariamente sean, o sea, le confieran a la persona esa enfermedad, por decirlo así, que vendría siendo la epilepsia, sino que serían esto, por ejemplo, el seizure, el desbalance electroquímico, o simplemente tenga un ataque, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de que una persona podría tener epilepsia, entonces, pues, esta es una definición más o menos operativa, aunque hay muchos cambios continuamente, pero en general lo que se ha llegado es que sean dos o más ataques no provocados o reflejos separados por más de 24 horas. ¿Sí? También hay otra clasificación que es que sea un ataque provocado o reflejo en un individuo con alto riesgo para generar crisis. Ya vamos a hablar un poquito de eso. O el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Entonces, iniciando por la primera, que son dos o más ataques no provocados, separados por más de 24 horas. Entonces, básicamente es eso, que digamos, en un lapso de tiempo separado de 24 horas se generen dos o más ataques. Y a lo que se refiere con que no sean provocados, es que no se identifique como un factor en específico, digamos, lo que vendría siendo, digamos, como una neuroinfección, por ejemplo, que cause esa crisis. Eh, Sino que la persona evidentemente al final tengas este desbalance electroquímico, pero pues es difícil como solamente por sí solo saberlo, ¿cierto? Entonces, en general nos quedamos con eso, que son dos más ataques, y por eso va a haber un abordaje para descartar que sean provocados o no. Hay que tener en cuenta que, y acá no hay que caer en confusión con esto de reflejos, y es que sabemos que hay varias crisis epilépticas que se desatan, ¿cierto? Por cierto tipo de fenómenos, como en la epilepsia mioclónica juvenil, sobre todo con los destellos de luces, ¿sí? Esto se refiere más bien como a cierto tipo de otras causas, como lo vendrían siendo eso, las neuroinfecciones. También tenemos otra parte, que es el ataque, que solamente el paciente haya tenido un ataque provocado reflejo en un individuo con alto riesgo. Y ese alto riesgo se refiere sobre todo como a unas alteraciones estructurales que se identifiquen, que le confieran ese riesgo a continuamente convulsionar. Pero, por ejemplo, si una persona, por solamente, digamos, solamente una vez en su vida tiene un ataque epiléptico, pues ya ustedes sabrían que no tiene necesariamente epilepsia. Pero lo que podría pasar es que a pesar de que solamente tenga un ataque epiléptico y se le haga el abordaje y se identifique que haya una causa en específica que le esté confiriendo un riesgo para continuamente estar convulsionando, pues podría ser que sí es epiléptico. Esto suena un poco engorroso y realmente sí lo es, porque en la práctica clínica se van a dar cuenta que llegar realmente a un diagnóstico, por ejemplo, de esto que sea asociado a un individuo con alto riesgo, pues es difícil. Y acá les traía esto de trauma, ACV o neuroinfección, y con lo que quiero llegar a esto es que una persona, por ejemplo, se puede golpear, eh, sí, en general tener un trauma encefálico, por ejemplo, y convulsionar, pero no necesariamente por eso es epiléptico, ¿ok? Y lo otro son los síndromes epilépticos,
En tanto a los síndromes epilépticos, lo que hay que tener en cuenta es que son un grupo de enfermedades, digamos, específicas, cuyas manifestaciones son principalmente pues, las crisis epilépticas, sino que recuerden que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Y pues en estos, digamos, son muy específicos, pero lo dicho, digamos que tienen una bandera en específica que hay crisis epilépticas, pero eso se le denomina un síndrome epiléptico. Y ahí hay algunos ejemplos, como el desgaussado. Entonces, en general, quiero que se queden con la primera, que son dos o más ataques separados por más de 24 horas. ¿Listo? Entonces, esto es de las antiguas clasificaciones, pero es importante para tenerlo. Y entonces, digamos que pueden haber distintas cosas que pueden causar un ataque epiléptico. Acá estamos hablando en general del ataque, no de que una persona sea epiléptica, sino que se genere un ataque. Y un ataque, como les decía, puede ser provocado, que era lo que les estaba explicando antes, que no necesariamente por eso era epilepsia, como por ejemplo un trauma craneoencefálico o una neuroinfección. También puede haber uno no provocado que no se identifique pues su origen. Hay unas crisis también de tipos reflejos, ¿cierto? Como los destellos de luz que hablábamos en la epilepsia miclónica juvenil. Por eso en los videojuegos se expone muchas veces de que las personas con cierto tipo de epilepsia pues se abstengan de jugar por horas prolongadas, en general pues no jueguen, ¿sí? Y eso nos lleva realmente finalmente como a las etiologías de una epilepsia, o sea, de esa de dos o más crisis separadas de 24 horas. Entonces, en las etiologías o sea, las causas van a dividirse en varias, pero estas son las más relevantes. Una de ellas es la celular y sobre todo asociada a la poda sináptica y es evidente, las neuronas, digamos, pues tienen axones, estos axones se comunican con un montón de otras neuronas y si hay un fallo en estas grandes carreteras de información que son los axones, pues puede haber un mayor riesgo de que finalmente una persona tenga epilepsia. Pero no siempre puede ser epilepsia. También asociada a alteraciones en la poda sináptica, se ha visto que hay enfermedades relacionadas como la esquizofrenia. Listo. Por parte de la parte genética, valga la redundancia, en genética lo que encontramos sobre todo son canalopatías, es decir, nosotros hablábamos de la entrada de sodio, de la entrada de cloro, la salida de potasio, y si esto está, digamos, alterado, estos canales, que, digamos al final son los que están, cierto, regulando todo este ambiente intracelular y extracelular por causas genéticas, entonces podría conferir un riesgo para generar epilepsia. Y una de las nuevas clasificaciones es la parte molecular, y es que está asociado al sistema inmune. Y de hecho, esta se relaciona mucho con la parte celular, y es que el sistema inmune va a tener unos factores neurotrópicos que van a generar pues protección en él, pero también la microglía, que es la única célula del sistema nervioso central que proviene del mesodermo, microglía, mesodermo, ella va a tener la capacidad de generar esa poda sináptica, es la encargada de hacerlo, pues de hecho, ella es un descendiente del macrófago, ¿ok? Entonces esas son como las etiologías en general. Y acá lo vemos un poco más expandido en el celular, entonces sobre todo vemos en la parte celular va a estar muy asociado a la citoarquitectura, digamos, de ciertas regiones cerebrales y si ustedes han, digamos, ya estudiado la parte de histología, han leído que hay unas clasificaciones pues histológicas del sistema nervioso, ¿no? Entonces que les ponen como 6 capas celulares, etcétera, etcétera. Pero hay unas regiones que no tienen todas esas capas celulares, como lo es el hipocampo. El hipocampo tiene de hecho 3 capas celulares y por eso muchos ataques epilépticos y también pues epilepsias se generan en específico en el hipocampo. Lo he dicho por eso, porque tiene menos capas celulares, entonces hay como una menor capacidad de regulación, sobre todo pues medida por estas interneuronas de las que tanto hemos hablado. ¿De acuerdo? Entonces pues básicamente es mm, eso. Una parte genética, entonces, sobre todo acá se asociaba es las canalopatías y el problema de que los canales estén dañados era de hecho justamente lo que les decía, si no entra bien, digamos, el cloro, por decirlo así, pues va a haber un ambiente, digamos, mucho más excitatorio dentro de la célula. ¿Por qué? Porque cuando en general esté en la actividad diaria de despolarizarse o hiperpolarizarse, mm, no va a responder a, digamos, neurotransmisores inhibitorios como lo son el GABA, que mediaban sobre todo su mecanismo de acción por la entrada de cloro. Entonces, es sobre todo esa parte. Y finalmente, molecular, hay unos factores muy importantes que se los dejo acá en la parte izquierda inferior,
Y pues es lo que les digo, que tienen esta gran capacidad de regulación, digamos, en la poda sináptica, pero también del ambiente neuronal. Y van a tener una capacidad muy importante para regular ese microambiente y cuando se afecta ese microambiente, pues puede haber un mayor riesgo de epilepsia. Acá evidentemente también podríamos traer al astrocito, porque el astrocito tiene una función crucial, digamos, en el metabolismo propio, pues, del glutamato y también del GABA y de toda la regulación del microambiente celular. Es por eso que también si se afectase el astrocito, hubieran ciertas alteraciones también genéticas del astrocito, se podría generar también la epilepsia. Entonces, pasando a la fisiopatología, como se los he venido repitiendo, sobre todo se trata de un desequilibrio entre los potenciales excitatorios posinápticos, principalmente mediados por glutamato, versus los inhibitorios mediados por GABA. ¿Ok? Y de hecho en esta fisiopatología básica, sobre todo como asociada a la parte electroencefalográfica, tenemos como unas fases que pues quiero discutir a continuación y son estas. Entonces quería sobre todo iniciar por la parte dictal. Cuando hablan dictal es el momento de la crisis y se están viendo las descargas. ¿Ok? Digamos en el electroencefalograma como un ejemplo, pero es el momento en que se está descargando. Entonces, si hay un periodo ictal, hay un periodo que sería preictal, o sea, antes de esa crisis, pero también un periodo postictal. Y esto es importante porque clínicamente van a haber, digamos, signos o también síntomas que nos sugieran que el paciente puede estar en estas fases, siendo pues obviamente el más rico semiológicamente en general el ictal, porque es el momento de la crisis, ¿no? Si tuviera pues clonías o tuviera también posteriormente, no sé, mioclonías, etcétera, se van a dar sobre todo pues en la parte ictal. Y algo importante es que el periodo interictal es en general como todo ese tiempo en el que está un paciente, por ejemplo, con epilepsia. Es decir, como la mayoría del tiempo que no hayan descargas aparentemente aberrantes, pero sí que lo pueden haber en este periodo, solo que no va a ser, digamos, como antes de la crisis ni durante la crisis, sino que va a ser ese tiempo en general de vida de todo el momento, o sea, todo el día del paciente, por ejemplo, que realmente no tenga como en general descargas muy aberrantes. Entonces, lo dicho, asociado a eso, también tenemos como la clasificación general pues de la ILAE, aunque esto se, digamos, cambió este año, pero básicamente muchas cosas siguen igual y una de ellas es de dónde se originan las crisis, aunque eso es sobre todo de la clasificación anterior, pero esto nos sirve para entender también la fisiopatología y es que hay unas crisis que pueden iniciar, digamos, focalmente y focalmente es decir que inician en una región específica de, digamos, en este caso, del cerebro, vamos a hablarlo en el caso del cerebro, y en el caso del cerebro, van a ser únicamente en un hemisferio cerebral, no va a ser en ambos. Eso es lo que le diferencia de las crisis generalizadas. Las crisis generalizadas van a darse en ambos hemisferios. ¿Ok? Pero estas crisis también pueden ser desconocidas en el sentido de que no sepamos de dónde viene ese foco. Entonces, normalmente algo importante a tener en cuenta acá, sobre todo con las generalizadas, es que se suelen originar en el tálamo o también han escuchado que las crisis focales pueden convertirse en generalizadas. Y de hecho es por las etapas también, digamos, fisiopatológicas de un ataque epiléptico, que de hecho las ven acá a la izquierda, ¿no? Por un lado les habla de este periodo interictal como de un periodo entre crisis, pero después les empezaron a hablar de sincronización, propagación y generalización secundaria. Sincronización cuando varios de estos grupos neuronales empiezan a descargar al mismo tiempo y propagación es cuando estos grupos pues empiezan a expandirse a otros grupos neuronales. Y uno de los ejemplos más o menos que de hecho lo están viendo en la imagen es que se puede generar únicamente en un hemisferio o en un lugar específico estas crisis, pero podría digamos migrar al tálamo y si migra al tálamo, el tálamo es una supercarretera de información que se comunica con absolutamente todas las estructuras corticales generalmente. Entonces, si se va a un lugar que se conecta con todo, pues las crisis, digamos, la crisis puede migrar al otro hemisferio cerebral, que eso es lo que les habla la parte de generalización secundaria. ¿Ok? Esta es la clasificación, la nueva. Y de hecho, pues lo que acá les están hablando es un poco parecido a lo que les acabo de decir, solo que esto es más clínico. Pero les dicen sí, que una crisis sea focal, una crisis sea generalizada o sea de, digamos, también desconocida. También hay cosas importantes en esta nueva clasificación
que son los descriptores básicos, pero ya hablaremos de ellos. Y también hay varias crisis que simplemente no son clasificables. Y eso es algo bastante interesante, la verdad, porque pues hay cosas que realmente aún no se han podido pues clasificar. Entonces, acá yo siempre les traía este ejemplo y de hecho lo desarrollamos en la tutoría presencial, pero esta vez me lo voy a saltar para que, digamos, vayamos un poco más al grano porque es más dependiente, digamos, de la interacción con las personas. Y, digamos, lo que ustedes están viendo en este esquema, les voy a dibujar. Van a ver, digamos, unos círculos grandes y también van a ver unos círculos pequeños. Los círculos grandes van a ser neuronas, pero los círculos pequeños son interneuronas. Entonces, lo que sucede es que en esa sinapsis, en la cual hay una neurona presináptica y hay una neurona posináptica, que es la que estoy poniendo acá, va a haber algo, va a haber una neurona que va a regular, digamos, como la liberación en general electroquímica de ambas neuronas, de hecho. Y a eso se le denomina una interneurona porque pues está en la mitad de todo este caos. Es una neurona pues mucho más pequeña y en ella pues digamos, va a estar conectada la neurona presináptica, tanto la posináptica. Realmente el rol de esta interneurona, como les digo en general, es sobre todo pues regular. Entonces, en el ejemplo, lo que están viendo acá, lo dicho, es el circulito. Esta es una neurona grande, es decir, una neurona común y corriente, pongámosle el hipocampo, y van a haber interneuronas que su rol principal es regular su actividad. Entonces, si hay muchísima excitación de la neurona, la interneurona lo que puede hacer es liberar GABA para que disminuya esa excitación. Y acá lo que están viendo en el periodo intelectual, como yo les dije, que es el 99% del tiempo de las personas, ¿cierto? Pero que realmente como tal no están teniendo una crisis, pero no necesariamente por eso hay una actividad completamente, digamos, normal, sino que pueden haber ciertas descargas aberrantes. Entonces, en este segundo cuadrito lo que ven es eso, ven unos círculos grandes, que son las neuronas, y lo que ven son los círculos pequeños. Y estas neuronas están en rojo porque básicamente están descargando. Pero en el periodo interictal, nuestras interneuronas, que ahora las ven en rojo, están descargando, solo que ellas están descargando GABA y digamos, su efecto final va a ser relajar a estas neuronas que por eso ahora están en azul y no pasó nada. Es decir, en el periodo interictal hay un grupo muy focalizado neuronal que puede descargar aberrantemente, pero las interneuronas inhibitorias tienen una capacidad pues excelente para reprimir finalmente esa actividad. Pero si vemos que hay una actividad electroquímica, pues digamos aberrante. Entonces, lo que puede pasar es que eso en algún momento se salga de control y es lo que vemos en este periodo que se denomina sincronización. En el periodo de sincronización, lo que vemos es que efectivamente hay un grupo, acá ven los círculos grandes de nuevo, que son las neuronas, y tenemos un grupo de interneuronas, ¿sí? Que van a ser insuficientes para controlar a estos grupos neuronales. El problema es que si estos grupos neuronales, que acá los ven, apenas acá vemos 5 neuronas, ¿cierto? 5 circulitos. Acá lo que vemos a la derecha en este esquema son muchísimas más. El problema es que si estas interneuronas no tienen la capacidad, digamos, de apagar las de aquí, todas estas de acá, eh, todos estos circulitos grandes, ¿cierto? Posteriormente van a descargar eh, sin alguien que, digamos, les haga una inhibición. Y el problema de ello es que eso va a causar que todas ellas al tiempo empiecen a descargar porque no tienen absolutamente nadie que las inhiba. Y de hecho lo están viendo de nuevo, pues justamente acá, ¿no? Vemos un montón de circulitos, un montón de circulitos, un montón de circulitos, y realmente el mecanismo inhibitorio ha sido pues bastante insatisfactorio y van a empezar a todas estas neuronas a descargar y a descargar y a descargar. Básicamente acá el resumen con el periodo anterior es que las interneuronas han fallado, ¿sí? Entonces es por eso que acá sí que pueden haber cierta parte, digamos, de manifestación clínica. Acá yo les menciono las auras, aunque ya digamos que las auras, digamos que no existen porque pues en los consensos clínicos, igual las auras pues son parte, digamos, de la crisis epiléptica, sino que antes se denominaban las auras como estos fenómenos que sucedían antes de una crisis, pero realmente se ha identificado que son parte de la crisis y lo están viendo en la imagen porque ya hay una actividad aberrante. Pero
por si se encuentran una bibliografía un poco más antigua y hablan del periodo de sincronización, porque esto realmente no se ha actualizado mucho. Les dicen que acá empiezan las obras, es básicamente que acá ya empieza una actividad aberrante y ya puede haber una sintomatología o también unos signos en el paciente. ¿Ok? ¿Listo? Y otra, digamos, otra situación que puede, digamos, suceder es que no necesariamente las neuronas, digamos, las grandes, sean las que estén afectadas, sino que sean de hecho las interneuronas las que estén afectadas. Y en esta imagen, más o menos lo que ustedes están viendo, es que las interneuronas de hecho tienen una actividad aberrante y al tener una actividad aberrante, en algún momento se van también a cansar porque estas interneuronas son sobre todo, digamos, GABAérgicas, por lo que van a inhibir. Entonces, si todo el tiempo estas neuronas están liberando GABA en algún momento, no van a tener GABA o van a entrar en una fase, digamos, de hiperpolarización y lo que va a suceder es que las neuronas se van a quedar sin un freno. Y eso también puede suceder, no necesariamente deben ser las neuronas, sino que también puede haber un fallo de las interneuronas, ¿ok? Y el periodo de propagación, a lo que se refiere, es que estábamos en ese foco, en ese cuadradito pequeño, y va a empezar a migrar hacia otros sitios. Esto puede ser en el mismo hemisferio, pero posteriormente podría pasar a la generalización secundaria. Pues por supuesto, evidentemente también puede pasar. Y ahí, pues la clínica puede ser muy, muy florida. ¿Ok? Sobre todo, pues si hay lugares, si se está dando en lugares con relación a la corteza o al giro precentral, a la corteza motora primaria o somatosensorial primaria, pues más o menos esa va a ser la sintomatología, ¿no? Porque esas son las zonas que se están afectando. Y recuerdo muy importante de la corteza motora, pues el homúnculo motor, que es esta representación, digamos, esquemática de la corteza cerebral, en la cual cada, digamos, cada partecita de la corteza tiene, digamos, por tiene que organizar cierto tipo de actividades motoras de un grupo, pues sobre todo muscular específico. Entonces, ustedes lo que están viendo acá en esta representación es que, por ejemplo, acá en la cara, ¿cierto? Que este, de hecho, lo veíamos hoy, este es en, digamos, una zona de la arteria cerebral media, pues esta zona del encéfalo, en específico del cerebro, tiene la responsabilidad de coordinar todos los movimientos de la cara. Pero si nos vamos acá ya más hacia la línea media, vamos a ver las piernas y de hecho también los genitales, que va a ser muy importante para su caso de ataque cerebrovascular. Y pues si digamos hay una alteración, digamos electroquímica justo en esa zona, entonces probablemente la manifestación sea, pues no, no lo sé, podría ser una alteración en el movimiento de la mano. Eso es a lo que se refiere con relación al homúnculo motor, pero no necesariamente tiene que ser las crisis epilépticas, tienen que ser motoras. De hecho, hay muchísimos tipos de crisis, incluyendo las autonómicas. Pero pues digamos es uno de los ejemplos más clásicos y me sirve bastante para entender. Y acá nos vamos a la generalización secundaria, y es que estábamos en un hemisferio y ahora pasa a ambos hemisferios, ¿sí? Y acá igual pueden haber síntomas motores, pues digamos muy, muy importantes. De hecho, en la nueva clasificación se habla de la crisis tónico-clónica generalizada, ¿ok? Entonces, pues más o menos estas son las fases. Y la finalización de todo este proceso, que va a ser la fase postictal, de hecho, si bien va a ser una finalización de todos los síntomas, digamos, de la crisis epiléptica, pueden quedar aún varias cosas, ¿no? Aún puede haber alteración del estado de conciencia, aún puede haber un cansancio, puede haber cefalea. Y justo ese periodo es postictal y ese periodo se caracteriza porque, digamos, está regulando de nuevo el sistema, se acaba de regular, entonces está viendo este cambio tanto extracelular como intracelular, pero básicamente tanto las neuronas como las interneuronas vuelven a estar en su estado previo. ¿Listo? Ahora, con la farmacología, acá utilizamos al Continuum, en su revisión, digamos, más reciente de los medicamentos anticrisis de este año. Entonces, pues de ahí más o menos es en general de lo que nos vamos a basar para explicar los principales medicamentos. Entonces, la clasificación, digamos, muy, muy general, es que los digamos, realmente se les denomina anticrisis, pero obviamente se utilizan para las crisis epilépticas,
Se van a dividir entre los que son de primera generación y segunda generación. Los de primera generación, uno de los más famosos y más sonados, pues el ácido valproico, o de segunda generación, pues ahí hay bastante también, como vendría siendo la lancosamida, que es de las que más se ha venido utilizando en los últimos tiempos. Mm, Básicamente los de primera generación, al ser un poco más antiguos, las moléculas no estaban lo suficientemente pulidas, ¿cierto? Por lo cual tenían como más efectos adversos y también sus rangos de acción estaban, digamos, un poco más disminuidos, aunque no es el caso de todos, porque el ácido valproico aún se sigue utilizando. Y en el caso de la segunda generación, tienen efectos, digamos, tienen menor efectos adversos y tienen un rango de acción, digamos, mayor o más sofisticado, que ya lo vamos a hablar. Y digamos que el mecanismo general para que estos medicamentos actúen es o disminuir la excitación neuronal, ¿cierto? O aumentar la inhibición. Y eso se puede hacer por distintas formas y tiene que ver con la fisiología, digamos, como electroquímica, de la que habíamos mencionado antes, ¿no? Esa liberación de los neurotransmisores, el potencial de acción, la entrada de sodio y la entrada de cloro. Ahí es donde estos medicamentos van a actuar. Entonces, acá les dejo en general cómo es el abordaje terapéutico. Entonces, acá sobre todo me enfoqué, digamos, en las crisis focales, porque las generalizadas se suelen dar sobre todo en enfermedades, digamos, sí, en síndromes infantiles, aunque evidentemente no es exclusivo, pero las generalizadas sí suelen darse más, sobre todo en niños. Normalmente en neurología de adultos lo que más se van a tratar son las focales. Evidentemente estas focales se pueden generalizar, pero realmente son focales y tienen como un foco epileptogénico. Entonces lo importante acá saber es qué hacer cuando llegue un paciente porque haya tenido una crisis o debute con una crisis. Y lo importante es esa semiología, que la van a ver con Laura, porque eso les va a ayudar muchísimo en clasificar la crisis, pero también la telemetría, que es lo que viene siendo el electroencefalograma, porque ahí realmente van a estar 100% seguros si el paciente también tiene estas descargas aberrantes, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente en el perioctal, pero sí en el interictal pueden haber varias pistas. También se pueden tomar neuroimágenes, no siempre se toman las neuroimágenes, pero son de utilidad, sobre todo para estas causas estructurales, y también de vez en cuando se pueden tomar otros paraclínicos, desde cosas tan básicas como un hemograma. ¿Ok? Y basado en todo esto, digamos, vamos a realmente a escoger nuestra farmacoterapia para el paciente. Entonces, acá les dejo este resumen que la idea es que lo vayamos completando y lo que vemos es lo que yo les decía en el sentido de que en esta fisiología eléctrico-química y pues también de los neurotransmisores es que van a actuar estos medicamentos. Arriba, por ejemplo, ven a la carbamazepina, que va a inhibir los canales de sodio dependientes de voltaje, pero también van a ver, por ejemplo, medicamentos como el gabapentin, que va a inhibir, digamos, la entrada de calcio. Y como les había dicho, el calcio es muy importante para la fusión vesicular. O pueden haber otros medicamentos en general que inhiban, por ejemplo, la entrada de sodio o también la entrada de calcio, digamos, a la neurona postsináptica. Otros, por ejemplo, van a promover que se libere más GABA y una forma de liberar más GABA es que se inhiba, digamos, su destrucción, de hecho. Y así sucesivamente, también pueden haber agonistas de los receptores GABA o antagonistas. Entonces, acá les traigo pues los medicamentos en general más, digamos, importantes que tienen que tener en cuenta. Entonces inicié por el ácido valproico, que este es de primera generación, y realmente digamos que es muy dependiente del paciente al final en qué momento se va a usar el ácido valproico, pero sí igual les dejé las indicaciones, sobre todo con evidencia clase uno que nos dejan en el continuum, aunque realmente pues lo que les digo, estas suelen ser decisiones pues muy del especialista con su respectiva experiencia, pero sí es verdad que tienen una evidencia muy fuerte para, digamos, tratar cierto tipo de crisis epilépticas y también epilepsia de base. Entonces, el ácido valproico tiene indicaciones, sobre todo evidencia clase uno de para crisis focales y también crisis generalizadas. Y esto es gracias a que su mecanismo de acción es bastante amplio. Por un lado, no permite la entrada de sodio, sobre todo inactivando los canales de sodio y voltaje dependientes, pero también va a aumentar el GABA, inhibiendo la GABA transaminasa. ¿Ok? Lo que sucede con el ácido valproico es que tiene pues, un metabolismo hepático muy fuerte, entonces en pacientes con alteraciones hepáticas no va a ser la primera opción. Y de hecho, estas son las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de escoger un medicamento para un paciente, sus efectos adversos y también, digamos, sus interacciones medicamentosas, ¿ok? Tiene una contraindicación y de hecho la mayoría de los fármacos anticrisis de primera generación tienen una similar,
y es que no se suele dar en pacientes embarazadas porque suelen causar alteraciones en el embarazo. Entonces pueden ser desde defectos del tubo neural, pero también teratogenicidad, etcétera. Pueden haber distintos, sí, como afectaciones en ese proceso, por lo cual no se suele dar en este tipo de pacientes. ¿Ok? Y tenemos efectos adversos. El principal, por favor, recuérdenlo sobre todo, este es la teratogenicidad. Pero también, aparte de ello, que es, digamos, el más famoso, pueden haber sobre todo hepatotoxicidad, porque su metabolismo es hepático, pero también puede haber temblor. Entonces, la dosis inicial, acá se las traje, esto es según el continuum, la dosis inicial puede ser de 500 miligramos, y esto que se le llama titulación, es decir, es ir subiéndole a la dosis. Y acá nos dicen más o menos en qué rango se hace. Primero nos dicen que la titulación es semanal, y es decir, a la semana voy a ir subiendo la dosis de ácido valproico que inicia con 500 miligramos, ¿ok? Y puede ir máximo hasta 2 gramos. Y en la titulación se va a hacer eso, de 250 a 500 miligramos semanalmente hasta llegar de 1 a 2 gramos. La carbamazepina, entonces, también va a tener una evidencia clase 1 muy importante para las crisis focales y esta va a funcionar sobre todo inactivando los canales de sodio. Tiene una vida media de alrededor de 12 a 17 horas y va a tener unas contraindicaciones, digamos, muy similares al ácido valproico. Solo que adicional a ello, como, o sea, por ejemplo, pacientes embarazadas, lo mismo asociado a teratogenicidad, aunque este va a ser sobre todo en el primer trimestre asociado pues a todo el desarrollo tanto pues embrionario y fetal, que se da en esos momentos. Solo que va a tener unos efectos adversos muy importantes, como lo es la hiponatremia. Entonces, tal vez no sea la mejor opción porque hay muchísimos pacientes que al estar hospitalizados y tengan distintos tipos de enfermedades, como lo es comúnmente, tal vez no sea la mejor opción. Y adicionalmente se ha asociado al síndrome de Steven-Johnson, que es una reacción inmunológica en contra la piel, digamos, bastante severa y puede causar también la muerte. También acá nos dice que induce el citocromo P450 y recordemos que era todo este mega complejo enzimático hepático para, pues, no exclusivamente, pero sí es muy importante, y pues para la farmacología, ¿sí? Para todo el metabolismo de medicamentos. ¿Listo? Entonces, eso va a ser importante porque si hay un paciente, lo he dicho, hospitalizado y tiene un montón de medicamentos, tal vez no sea la mejor opción porque puede causar pues esas interacciones medicamentosas. Su dosis inicial es de 200 miligramos, lo dicho, se empieza a subir a los 3 días de haberlo iniciado y se puede ir subiendo, es decir, titulando con 250 miligramos hasta llegar a un rango de 400 o 800 miligramos. Ese rango es evidente que es dependiendo pues del paciente y también de su condición. La etosuximida va a ser un medicamento muy interesante porque va a tener una evidencia clase 1 para las crisis de ausencia y algo que hablábamos con las crisis de ausencia, pero sobre todo de las crisis generalizadas, es que pueden tener un origen talámico porque el tálamo se comunica con todo y de hecho etosuximida con T de tálamo, o sea, T de tálamo y también canales de calcio dependientes de voltaje tipo T. Estos canales pues se encuentran en el tálamo y por eso va a ser excelente de hecho para estas crisis de ausencia que de hecho son generalizadas, pero va a tener lo mismo unas contraindicaciones importantes que son para pacientes embarazados y también va a tener unas reacciones medicamentosas muy, sí, digamos, muy importantes, adicional del síndrome de Steven-Johnson y también como cierta intolerancia gastrointestinal. También tenemos pancitopenia, que es esta disminución de todas las líneas, digamos, pues, celulares, ¿cierto? Sanguíneas. Entonces también puede ser muy importante en el contexto de un paciente hospitalizado y también uno que no, ¿no? Entonces, pues ahí podría este paciente tener anemia, pero también podría llegar a estar inmunosuprimido, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Se inicia con una dosis de 500 miligramos y lo podemos subir 250 miligramos a la semana, llegando a un máximo, pues, entre 750 a 1500 miligramos, es decir, 1,5 gramos. Tenemos otro, el fenobarbital. Este es importante porque aún hace parte de la secuencia, digamos, del estatus epiléptico, que son más de 5 minutos de crisis. Digamos que normalmente el estatus epiléptico se inicia con benzodiazepinas, pero si las benzodiazepinas no tienen un efecto adecuado, pues hay cierta mnemotecnia que la discutiremos más adelante, que es la 20-40-60. Y uno de esos medicamentos que podemos escoger cuando las benzodiazepinas no logran, digamos, de tener un estatus epiléptico, pues puede ser el fenobarbital.
Entonces, va a tener unas indicaciones particulares. Una de ellas es que se va a utilizar en cierto tipo de crisis en neonatos y tiene también una evidencia clase uno para crisis focales. Es un agonista del receptor GABA, entonces tiene sentido porque ahí entraría cloro y se hiperpolarizaría la célula, ¿cierto? La neurona. Y va a tener una vida media bastante alta, a diferencia de los antecesores, tiene una vida media de 80 a 100 horas. Es por eso, y esto explica por qué sus dosis son mucho más bajas, ¿no? Sus dosis iniciales de 30 o máximo 60 miligramos. Y la vamos a ir subiendo, digamos, a la semana, 30 a 60 miligramos. Y su dosis máxima es 180 miligramos, lo cual es interesante porque, por ejemplo, la dosis inicial del ácido valproico era de 500 miligramos. Lo que pasa es que, además de sus contraindicaciones, al ser sobre todo de primera generación lo mismo, se contraindica en pacientes embarazadas, van a tener unos efectos adversos muy interesantes. Uno de ellos es la depresión cardiorrespiratoria que podría ocurrir. Claro, tiene todo este mecanismo GABAérgico como hiperpolarizante, inhibitorio. También puede generar dependencia y también induce al P450. Entonces, por eso esto explica por qué las dosis se inician más bajo. También sus dosis máximas son pues más bajas con respecto a sus otros, digamos, como competidores. Y es porque pues puede llegar a ser muy sí, más fácil que un paciente se intoxique o que tenga unos efectos adversos pues muy serios asociados a él. Eso es como en general el resumen de la primera generación. Ahí tener en cuenta el ácido valproico porque aún se utiliza muchísimo, pero también la etosuximida porque ya nos ha hablado también de las crisis generalizadas. ¿Ok? Ahora, este medicamento no hablan mucho, sí, no se los mencionan mucho en sus clases, pero es uno de los medicamentos que más ha venido cogiendo fuerza en el ámbito colombiano, que es la lacosamida. La lacosamida es de segunda generación y los canales de sodio pendientes de voltaje y tiene un efecto muy particular que es estabilizador, digamos, de membrana eh, por lo cual ha venido cogiendo mucha fuerza. Pues, se han hecho bastantes estudios en él, pero ahí aún faltan varias cosas, sobre todo pues, de sus efectos adversos, pero ya hablaremos de eso. Tiene una evidencia clase uno para crisis focales y generalizadas, en específico tónico-clónicas. Y sus contraindicaciones acaban a ver de ahora en adelante que los de segunda generación van a tener unas contraindicaciones más puntuales, sobre todo la alergia, que hayan pacientes alérgicos a estos medicamentos, por lo cual se contraindique, pero en general no van a tener otro tipo de contraindicación importante. Y en tanto a los efectos adversos, lo dejé ahí porque realmente me puse la tarea de buscar y aún como que aún hay, pues hablan un poco de la parte gastrointestinal, pero aún falta un poco estudiar aún más su perfil de seguridad. Igual ya está probado, es un medicamento, lo he dicho seguro, muy utilizado y muy utilizado en nuestro país. Se inicia con una dosis inicial de 100 miligramos y se puede titular con 100 miligramos a la semana. También va a tener un máximo de 600 miligramos y es que su metabolismo va a ser muy interesante. Su metabolismo va a ser 60% hepático, pero al parecer hay un 40% que no se metaboliza generalmente. Entonces, lo mismo, acá vemos que estas dosis son más bajas también para evitar cualquier tipo de intoxicación. Igual a estos rangos terapéuticos, pues tiene un efecto adecuado a la glucosamina para que la tengan muy en cuenta. La otra es la lamotrigina, también se utiliza muchísimo en pacientes hospitalizados y es sobre todo la primera línea para a largo plazo, ¿sí? De las crisis focales y evidentemente tiene una evidencia clase uno para crisis focales y tónico-clónicas. Su mecanismo de acción básicamente es muy parecido a la glucosamina, que es inhibir los canales de sodio dependientes de voltaje. Esto sí va a tener un metabolismo hepático y va a tener una vida media mucho más alta que la glucosamina, pues de hecho, más o menos casi que un 100% más alta, que es de 24 horas. Lo mismo, contraindicaciones, personas alérgicas y sus reacciones adversas van a ser un poco de estos medicamentos más modernos que causan, por ejemplo, el síndrome Steven-Johnson y también en general alteraciones cutáneas como el rash cutáneo. También puede llegar a generar visión borrosa y, a diferencia de los otros, su dosificación es bastante particular, ya que en la semana uno y 2 se inicia con 25 miligramos y en la semana 3 y 4 se ponen 50 miligramos. Es decir, que en el plazo de un mes se completa la dosis inicial, o por decirlo así, la primera, digamos, dosificación para los pacientes. Entonces, después de un mes, dependiendo pues, de toda la adherencia y también cómo le esté yendo al paciente, pues se inicia su titulación, que es de 50 miligramos, y se llega máximo a unos 200 a 300 miligramos, lo cual tiene sentido porque tiene una vida media pues bastante buena, a diferencia de los otros,
bueno, más que bastante buena, es más amplia que los otros, entonces por eso ahí las dosis son un poquito más bajas. Y adicionalmente, pues hace muy efectivo con su mecanismo de inhibición de los canales dependientes de voltaje. Tenemos otros, el topiramato, se los traje acá porque el topiramato no solo se utiliza para, en este contexto de la epilepsia, sino también es uno muy utilizado en migraña, sobre todo pues las que son muy refractarias a los tratamientos comunes que tendremos la tutoría respectiva a ella. Y también el levetiracetam, porque es muy interesante, ya que actúa de hecho en este mecanismo de vesicular, también inhibiendo, digamos, la fusión vesicular asociado pues a este complejo de Snyder eh, y digamos hasta influjo de calcio, que finalmente no permite la liberación de los neurotransmisores, en específico pues, de los excitatorios. ¿Sí? El topiramato tiene una evidencia clase uno para crisis focales, pero también generalizadas tónico-clónicas. Y de hecho es muy similar ahí al levetiracetam, solo que también el levetiracetam tiene una evidencia clase uno para crisis mioclónicas generalizadas. Listo, este es el resumen de la segunda generación. Ahí importante, sobre todo la motrigina y también la lactosamida en su día a día en la práctica clínica. Y acá les dejo un resumen de los mecanismos de acción, pues para correlacionar lo dicho, como veníamos hablándolo antes de cada uno, ¿no? Que unos son agonistas del GABA y todo eso. Entonces creo que esta imagen podría ya tener un poco más sentido después de lo que hemos hablado y eso es todo. Entonces, pues lo dicho, tuvimos la tutoría presencial, pero tuvimos ahí un problema con el audio y por eso decidí también con Laura hemos decidido ir grabando pues de nuevo las tutorías para que al menos queden con un mejor audio o sí, de acuerdo, que sea más fácil para ustedes estudiar. Entonces, si no es más, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en las próximas tutorías.